Continuamos entonces y estábamos viendo el capítulo de los procesos liquidatorios. Ya habíamos visto los dos primeros, vamos a ver los dos que nos restan. La disolución, nulidad y liquidación de sociedades, artículo 524. ¿Quién es el competente? Por la naturaleza del asunto, el juez civil del circuito, ahí lo pueden ver, artículo 20, numeral 4. Hoy la Superintendencia de Sociedades ha asumido el conocimiento de muchos conflictos de sociedades. Por eso se ha relegado mucho a nuestros jueces civiles del circuito, toda vez que con base en el 116 de la Constitución, pues Super Sociedades ha entrado a apoyar todo este tema de disolución, nulidad y liquidación de sociedades. Hoy, con muchísimo auge por todo el tema de la pandemia, y han dispuesto de esta estructura general, pero en aras de hacerlos más expeditos, pues han reformado procedimientos para lograr que estos tres eventos sobre las sociedades pues se puedan manejar de mejor manera. Las reglas generales del proceso verbal se siguen para esto. En la audiencia inicial el juez insta a las partes a conciliar y se designa el liquidador. Digamos que el mismo contexto, lo que pasa es que aquí vamos ya con un paso más y es designar el liquidador. Hay que vincular sociedad y socios, y antes del traslado de la demanda el juez ordena al representante legal que inmediatamente informe a todos los socios. Todos están legitimados en la causa. Todos quienes, los socios. ¿Cómo se puede disolver una sociedad? Entonces hay que pensar primero que cuando yo voy a estructurar un proceso de estos, lo primero que tengo que demostrar es su existencia. Eso es siempre lo primero por lo cual yo me tendré que preocupar. Después ya a lo que quiera ir, empezando en estricto primero por la disolución y después por su liquidación. Entonces ese es el orden para armar las pretensiones. O puede irse independientemente por la nulidad. Buscando la nulidad, le prospera la nulidad y podría pedir entonces su liquidación. Bueno, entonces ya la tenemos corroborada su existencia. Vamos a su disolución por tres vías: o por decreto judicial, que es un acto procesal de decisión, una sentencia en firme, que ya declare que está disuelta, se procedería a liquidar. Por decreto administrativo, caso del sector financiero, ¿no? Aseguradoras, bancos, vemos que el Estado ha utilizado en varias ocasiones este instrumento para disolver ese tipo de sociedades como aseguradoras, como entidades financieras, para posteriormente proceder o a liquidarlas o a escindirlas. Y tercero, por acuerdo entre las partes. Si así lo deciden, entonces está catalogado la posibilidad de que como un acuerdo se haga. De tal manera que cómo puede ser la pretensión, lo decíamos. Disolución y liquidación. También se puede por tribunal de arbitramiento. Entonces el proceso arbitral en vía civil también primero disolvemos, después liquidamos. Únicamente la liquidación, claro, cuando ya exista la disolución, ya lo saben, la única forma de poder entrar a liquidar es que ya esté disuelta o que se haya declarado su nulidad, que sería la tercera pretensión, nulidad y liquidación. Entonces podrá pedirse simultáneamente la declaración de nulidad y como consecuencia la liquidación de una sociedad. Entonces con base en estas tres pretensiones pues uno la arma. La sentencia en este tipo de procesos. Si se decreta la nulidad o la disolución, saben que eso es previo, entonces, ¿qué pasará a hacerse? Vamos a la liquidación, ¿cierto? Designar el liquidador de la lista y ordena su inscripción. Fijar los honorarios de acuerdo a las listas establecidas en el Consejo Superior de la Judicatura. Ordena agregar la expresión en liquidación, de tal manera que usted a veces se encuentra cuando le expiden la Cámara de Comercio el certificado de existencia y representación de la sociedad, encuentra, entre comillas, en liquidación. Le advierte que está en ese estatus jurídico esa sociedad. Ordena la inscripción de la providencia judicial en el registro mercantil, ¿sí? De la que esté resolviendo el conflicto, la providencia judicial, el auto, generalmente una sentencia en firme, hay que inscribirla.
ordena al liquidador prestar caución, hoy se utiliza para que podamos confiar en el ejercicio o en el ejercicio del liquidador, de tal manera que si llega a presentarse algún inconveniente con la caución que él ha prestado, se pueda entrar a cumplir con la garantía. Decreta el embargo y secuestro de los bienes, ¿sí? Y el juez que conoce la liquidación llama a todos los procesos de jurisdicción coactiva y ejecutivos. Este es un numeral bastante importante porque vean que la empresa en liquidación y el juez que es competente de ella llama a los otros procesos. No importa que sean de jurisdicción coactiva o sean procesos ejecutivos, todos van a la misma bolsa, llamémoslo así. Por eso el liquidador o los liquidadores saben ustedes de la influencia y todo en torno a lo que ellos se mueven, porque imagínense que cuando haya grandes sociedades con muchos activos y muchos pasivos, pues el tema de la liquidación es bien complejo. Ya dispuesto el liquidador, ya cumplido con todo eso, entonces el 530 nos dice que posesionado el liquidador debe elaborar un inventario de activos y pasivos. Eso es su primera labor, identificar los bienes y en qué situación están. Después, una providencia judicial fijando fecha y hora para la audiencia, debe informarse a cada acreedor de su cuantificación. Pues mediante auto se fija fecha. ¿Para qué? Para la audiencia. Y en la audiencia, entonces ya se puede objetar, aclarar o complementar, dependiendo. Se puede cualquiera de estos tres verbos respecto de lo que el liquidador presente y cabe el derecho de defensa a la objeción, que debe fundamentarse más solicitar pruebas y aportar documentos. Los acreedores, saben ustedes, todos están legitimados, pues ustedes como abogados van allí, van a defender los intereses de su cliente, tienen que ver la escala, la preferencia y prevalencia de créditos, desde la óptica de tratados internacionales, bloque de constitucionalidad, y bueno, a eso va uno, a esas liquidaciones. Practicadas las pruebas, el juez entra a resolver. El liquidador procede a pagar las acreencias con estricta sujeción a la prelación legal. Ahí es donde me refiero al bloque de del bloque de constitucionalidad, en el cual, pues, lo primero que hay que liquidar es el pasivo, siempre. Y si queda, entonces vamos a mirar los activos y tendríamos que mirar a quiénes se les adjudica, exactamente igual como se hacen los procesos ejecutivos, ¿cierto? Lo que nosotros ya vimos acá. Entonces, con estricta sujeción a la predación legal, está hablando del bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque les decía, había tratados internacionales vía magistrados de la Corte Constitucional en Colombia han dispuesto que hay una prelación, donde encontramos en la cúspide todo el tema de alimentos, después todo el tema de acreencias laborales, seguiría un tercer escaño que sería todo el tema de acreencias coactivas o procesos coactivos, ya saben cuáles son, y por cuarto o en cuarto renglón todo el tema de procesos ejecutivos, tal cual como los vimos aquí, de acuerdo también a su prelación, sus prevalencias, si hay garantías o no. Para el avalúo y venta de bienes, pues con base en el proceso ejecutivo, las reglas del proceso ejecutivo. Si en 3 diligencias de remate no se logran enajenar todos los activos, entonces el liquidador debe presentar una propuesta de distribución de esos activos. El liquidador procede a la propuesta de distribución en audiencia, se resuelven las objeciones y se adjudica. Miren que esto es previo si no han podido salir al remate todos los activos. Los que queden, porque pueden salir una parte y otros no, pues ya saben que van con la propuesta dispuesta por el liquidador y resueltas las objeciones, se proceden a adjudicar esos activos. Como consecuencia, pues se levantan las medidas cautelares y hay entrega física de los bienes, para lo cual se tienen 10 días, y el liquidador rinde cuentas finales. Aprobadas, vendrá su pago o podrá exigir su pago. El cuarto proceso y segundo nuevo en el Código General del Proceso, el régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes. Decimos que solo hay dos procesos nuevos de acuerdo a nuestra normatividad anterior, que era Código de Procedimiento Civil, y la nueva, que es Código General del Proceso. Uno es el monitorio, que ya lo vimos aquí, es un declarativo especial, y el segundo aparece aquí, el régimen de insolvencia de personas naturales no comerciantes, como un proceso de liquidación. Tres escenarios. Primero, el procedimiento de negociación de deudas, que es un acto voluntario. ¿Cómo se presenta? Una solicitud
donde se informe de la situación de insolvencia, una propuesta que incluye daciones en pago si es del caso, y una relación de personas y bienes, todos los que tengan que ver entonces con el régimen. Segundo, se decide sobre la solicitud, que puede ser admitiéndola, inadmitiéndola o rechazándola. Ese escenario lo analiza el juez y lo determina. Tercero, audiencia en el cual se produce un acuerdo. Vamos a esa negociación de deudas. Ya le estamos diciendo que es en un aspecto voluntario. Y cuarto, el acuerdo se puede reformar por el incumplimiento del deudor en el pago de cualesquiera de las obligaciones. Entonces, en la actividad, en el desarrollo de él, está sujeto a que se reforme, siempre tendrá que ser en asocio con los acreedores. El segundo evento, la convalidación del acuerdo privado, que también es un acto voluntario. Entonces, miren que en este régimen de insolvencia hay tres modalidades. Una primera que es de común acuerdo, del cual acabamos de hablar, que es el procedimiento de negociación de deudas, por decirlo así, directo. Hay una segunda modalidad que es la convalidación del acuerdo privado, que se presenta por escrito con reconocimiento judicial o notarial. Mire que se puede hacer, digámoslo así, extra proceso, y vamos a su convalidación. También está dentro del ambiente de voluntariedad de las partes. Y viene el tercer escenario, que es la liquidación patrimonial, que esa ya es coercitiva, ya es un acto forzado. En ese caso, entonces ya necesitamos del heterocomponedor, porque no se pudieron poner de acuerdo las partes para trabajar las primeras dos modalidades. Entonces, en la liquidación patrimonial, ¿qué tenemos? Un auto de apertura, se nombra el correspondiente partidor, las notificaciones en legal forma, se actualiza el inventario que se ha presentado y se oficia a los jueces que adelanten procesos ejecutivos, porque el régimen también llama. Segundo, un segundo auto que resuelve sobre las objeciones, se aprueban los inventarios y avalúos y se cita a la audiencia de adjudicación. Tercer escenario, dentro de esta actividad forzada, entonces el liquidador elabora un proyecto de adjudicación. Lo elabora y presenta antes de la audiencia, que a disposición de las partes para que vayan preparadas precisamente para ella. De tal manera que en esas tres modalidades se mueve este régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Está todo el articulado dispuesto en el Código General del Proceso. Es un proceso que, como es nuevo, pues está todavía, yo llamo, virgen entre nosotros, en el sentido que hasta ahora estamos empezando a auscultar sus beneficios, sus procederes, y pues está cogiendo mucho auge porque por la situación mundial y nacional, pues este régimen de insolvencia cada vez se está volviendo más común. Nuestro cuarto tipo de proceso, que son los de jurisdicción voluntaria. Y con esto entonces completamos el ciclo, porque ya hablamos de los declarativos, ya hablamos de los ejecutivos, ya hablamos de los de liquidación, nos faltan los de jurisdicción voluntaria y completamos entonces el ciclo de los tipos de procesos. Faltándonos uno quinto, que no se incluye aquí, porque lo ven en mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es el proceso arbitral, en su variante civil o en su variante administrativa. Pero como estamos en el campo civil, pues efectivamente es un tipo de proceso civil. Son los 5, aquí revalidamos nuestro cuarto, que es la jurisdicción voluntaria. El 579 nos dice de su procedimiento, que presentada la demanda, el juez ordena las citaciones y publicaciones y se notifica al Ministerio Público. Numerales del 1 al 8 en su procedencia ya los veremos. Decreta pruebas, convoca audiencia, practica las pruebas y profiere sentencia. Dispone el cumplimiento rápido y eficaz de la sentencia. Entonces miren que es un procedimiento, digámoslo así, dentro de toda nuestra gama, el más sencillo y el más expedito. ¿Por qué? Por las razones de la jurisdicción voluntaria. Entonces tenemos que ver la génesis de los procesos de jurisdicción voluntaria, donde no podemos olvidar que técnicamente no hay un extremo demandado, no existe demandado. Entonces, al no existir demandado, inmediatamente lo colegimos eso con el derecho a la defensa, con el derecho a la contradicción, y decimos, en este tipo de procesos no existe. ¿Por qué? Porque no está legitimado el demandado. No es que no esté legitimado el demandado, no existe el demandado, no hay legitimado en la causa para ejercer el derecho a la defensa. Entonces, ahí técnicamente
en estricta ciencia jurídica no se habla de pretensiones, sino de peticiones. Nosotros le vamos a peticionar, le vamos a pedir al aparato judicial que nos conceda cualquiera de los fenómenos en los que están incluidos este tipo de procesos. Por ejemplo, que declare la ausencia de una persona. Entonces nosotros vamos a pedirle al juez, es eso, a través de un proceso de este tipo. Es más, es un ejercicio en el cual está decantado por la mayoría de los doctrinantes que no necesariamente, y yo comparto eso, tendría que ser un juez para mirar procesos de jurisdicción voluntaria. Porque miren que como no hay ejercicio del derecho a la defensa, el tema de la valoración queda también de alguna manera relegado. Lo que vamos a hacer aquí en este proceso es lo que yo he denominado una verificación, un checklist de lo que exige el legislador, de tal manera que si se cumple, pues vendrá una sentencia acogiendo esa petición y así se la otorgará a los legitimados por activa. De tal manera que dentro de toda la gama de reformas se dice que los procesos de jurisdicción voluntaria no deberían ir a un juez de la República y la razón es esa, por el tema del derecho a la contradicción, por el tema de pruebas. Bueno, el 580, ¿qué efectos produce la sentencia? Produce sus efectos mientras no sean modificadas o sustituidas por otra. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los procesos de jurisdicción voluntaria hacen tránsito a cosa juzgada formal, porque puede ser sometida a una modificación y vendrá o tendrá que ser sustituida por otra. Sigámoslo y trabajémoslo también en el ejemplo de la declaración de ausencia. La declaración de ausencia se da mediante sentencia, pero esa sentencia hace tránsito a cosa juzgada formal. ¿Por qué? Porque miren que puede aparecer la persona. Entonces, si aparece la persona, pues tocará reestructurar todo el tema familiar y sobre todo civil en cuanto a los bienes, en cuanto a su administración, en fin, y se restablecerían las cosas. Si se dejase que la declaración de ausencia hiciera tránsito a cosa juzgada material, ustedes saben que la cosa juzgada material no es susceptible de modificarse a futuro y se cometería un gran error, ¿cierto? Entonces queda en el tránsito de la cosa juzgada formal, que quiere decir que mientras estén las circunstancias, pues se cumple, pero puede ser modificada por otra futura. ¿Qué asuntos están sujetos a su trámite? Entonces, miremos, primero, la licencia que soliciten el padre o madre de familia o los guardadores para enajenar o gravar bienes de sus representados o para realizar otros actos que interesen a estos en los casos que el Código Civil u otras leyes la exijan. El 577, numeral primero, toda la licencia en asuntos de menores para el manejo de los bienes, porque acuérdense que por vía constitucional el régimen patrimonial de los menores por ser incapaces pues requiere representación. A eso se refiere esa licencia, es ese permiso que la padre o madre solicitan a un juez para beneficiar a ese menor. Sobre esto hay una disposición especial que es el 581, o sea, vamos viendo los asuntos que son sujetos a su trámite, pero también el régimen especial que tiene. Sobre este, el 581 que nos dice, debe justificarse la necesidad y expresarse la destinación. Eso es lo que usted como padre o madre va a hacer ante el juez y le va a decir el por qué quiere, necesita enajenar ese bien. Se fija un término máximo de 6 meses para utilizarla. La licencia tiene una vigencia, digámoslo así, de 6 meses. Si no, tocaría volver a promover otra por efectos comerciales, en fin. Y para la venta de bienes proscribe la subasta. Esto, digamos, es nuevo. Antes siempre exigía que si hiciera a través de un remate, de una subasta pública. Ahora ya no. Ya si el juez lo encuentra en derecho, pues simplemente lo autoriza. La licencia para la emancipación voluntaria, régimen de familia, ¿cierto? Para efectos de matrimonio, en fin. El tercer asunto, por jurisdicción voluntaria, la designación de guardadores, consejeros o administradores. Hoy, según una ley especial, la 1306 de 2009, su artículo 41 dice, normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de representación legal de incapaces emancipados. Entonces, tiene un régimen de ley especial que ha ido por la 1306 de 2009 en cuanto a esta designación de guardadores, consejeros y administradores. Hay disposición especial, también el 582, que nos habla de las guardas, esto ya lo saben ustedes por el Código Civil,
que puede ser legítima, testamentaria o dativa, que es la que confiere el juez. Legítima, la que está consagrada por el legislador, la que encontramos en el Código Civil. Testamentaria, un acto de voluntad vía testamento, se puede otorgar la guarda o el administrador. Y la dativa, que es a través de un acto procesal de decisión, es una sentencia porque es vía judicial y la confiere el juez. Se dicta sentencia y se fija caución y se discierne el cargo. Entonces, tres eventos. Uno, primero, se produce la sentencia en el sentido que se establecen qué bienes, quién es el guardador, el consejero o administrador, se le exige caución porque va a administrar bienes y se discierne el cargo, es que se le da la autorización por parte del juez para que empiece a ejercer esa guarda o esa administración. Si el guardador solicita directamente que se le dé posesión del cargo, debe acompañar a la demanda. Copia del testamento, mire que ya fue un acto voluntario en el cual se designó, registro civil de defunción y prueba de incapacidad del pupilo que no se halla bajo patria potestad. Entonces, miren que aquí directamente el guardador es el que va y solicita al juez y le dice que lo posesione en el cargo, que le discierne el cargo porque él tiene, cumpliendo con todos estos 4 requisitos que hemos visto, esa facultad para hacerlo. Una vez prestada la caución, ya saben, siempre tiene que prestar caución, el juez fija fecha y hora para entregar los bienes al guardador, obviamente por inventario. El menor adulto podrá pedir que se requiera al guardador para que manifieste si acepta. Y ahí van los dos escenarios. Entonces, si acepta, se produce como ya vimos. Y si no acepta, se tramita un incidente con presencia del Ministerio Público para la designación. El cuarto caso, la declaración de ausencia. ¿Bajo qué reglas? 583 nos trae. ¿Legitimados quiénes? El cónyuge o consanguíneos hasta el 4º grado podrán solicitar esa declaración. El Ministerio Público también estaría legitimado. Una demanda con una relación de activos y pasivos. Proferido el auto admisorio de la demanda, se designa un administrador provisorio. ¿Provisorio por qué? Mientras dura el proceso, pero los bienes no pueden quedar acéfalos, entonces el administrador provisional. Publicación el domingo en diario de amplia circulación. Otra publicación en un periódico de amplia circulación del último domicilio conocido del causante y una publicación en la radiodifusora con sintonía en el lugar para advertir de esta ausencia. Esas publicaciones que deben contener, pues la identificación del ausente, su último domicilio, el nombre del demandante que está promoviendo el proceso y se previene a quien tenga noticias para que informe, es la razón de ser de todo este principio publicitario. Si se recibe noticias, despliega todo lo necesario a fin de esclarecer los hechos. Si no recibe noticias, designa un curador ad litem. Entonces abre ese espacio y si no, deja en cabeza del curador ad litem para que haga la defensa de los intereses de ese ausente. Convoca audiencia, en la cual practicada las pruebas, entra a dictar sentencia y nombra al administrador legítimo o dativo. Ya saben en qué contexto. ¿Cuándo termina la curaduría de bienes del ausente? Pues cuando aparece, cuando regresa, o cuando se nombra apoderado, o cuando se comprueba que falleció. En esos 3 eventos, pues ese proceso que hace tránsito a cosa juzgada formal terminaría esa curaduría de bienes del ausente. Porque si regresa, pues la persona que regrese adquiere nuevamente la administración de los bienes. Si se nombra apoderado, pues obviamente que al otorgarle poder dentro de sus facultades, pues él entrará a la administración de los bienes. O, tercer evento, si se comprueba que falleció. Si se comprueba que falleció, entonces entramos dentro del régimen de un proceso liquidatorio que sería la sucesión. El quinto asunto, que conoce por jurisdicción voluntaria, la declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento. Las reglas especiales en el 584. ¿Qué nos dice? Debe dar cumplimiento a los numerales 2, 3 y 4 del 583 que acabamos de ver en cuanto a los efectos publicitarios. Ahí eran 3, aquí se agrega uno nuevo, el del 97 numeral segundo del Código Civil. Entonces, en la declaración de ausencia manejamos 3, en desarrollo del principio de la publicidad, aquí manejamos esos mismos 3 en la declaración de muerte presuntiva por desaparecimiento, más uno que nos exige el Código Civil a través del numeral segundo del artículo 97 que dice que publicación por 3 veces con intervalos no menores a 4 meses entre cada uno de ellos.
Pues hay que cumplir con todo este régimen publicitario. En la sentencia, entonces, ¿qué se producirá? Ya verificado todas las formalidades de las publicaciones, de las 4 publicaciones que hemos ya mencionado. Entonces, en esa sentencia se fijará el día presuntivo de la muerte, que será el último del primer bienio desde las últimas noticias. Esto quiere decir que la declaración de esta muerte presuntiva se da después del lapso de 2 años desde las últimas noticias. ¿Por qué? Porque en esos 2 años o entre esos 2 años hay que estructurar todo el fenómeno publicitario. Por eso se dice el último día, estamos hablando del primer bienio, o sea, 2 años después de comprobadas sus últimas noticias. Puede darse primero y con posterioridad dictarse sentencia, efectos retroactivos de la sentencia. ¿Sí? Aquí es recibido. Oficiar al notario para que se siente la respectiva partida de función. Ojo, que miren que aquí está produciéndose un hecho jurídico y es una modificación en el Estado civil, pues nada menos que estamos diciendo que por efectos del desaparecimiento, para consecuencias, las correlativas consecuencias civiles, se declare su muerte. De tal manera que eso tiene que estar registrado en el registro, la inscripción en el registro civil de nacimiento de esa persona, sobreviniendo que una partida de defunción, registro civil de defunción, ordenado por un juez. Publicación de la sentencia, de acuerdo, también vimos ya el numeral segundo del 583. Y publicada la sentencia se puede por separado. El proceso de sucesión del causante, iniciarse ese proceso de sucesión del causante, y el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, que quedaría disuelta en este caso. Sabemos que primero la disolución, después la liquidación, quedaría disuelta en este caso por un hecho jurídico que es la sentencia en firme de la declaración de muerte por desaparecimiento. Si reaparece, hay que dar aplicación al 108 del Código Civil, que también lo trae y lo tiene en cuenta, y es rescindirse a favor del desaparecido, de los herederos habidos durante el desaparecimiento o del cónyuge o compañero permanente por matrimonio durante el desaparecimiento. Hay lugar y puede darse esa posibilidad de la rescisión a favor de la persona. Caducidad de 10 años siguientes a la publicación por proceso verbal. En la sentencia se puede ordenar la restitución de bienes en el estado en que estén, dentro del ámbito de ese 10 años, si es que reaparece. Tiene disposiciones especiales, 585, que dice que la demanda para trámite simultáneo de declaración de ausencia de ausencia y de muerte por desaparecimiento. Entonces miren que este es uno de los casos, de los únicos casos en el que Código Civil y Código de General del Proceso, la norma procesal, permite trámite simultáneo. ¿De qué asuntos? De los asuntos 4 y 5. El 4, ¿cuál era? La ausencia, declaración de ausencia. Y el quinto, declaración de muerte por desaparecimiento. Claro, en ese estricto orden, ¿no? Primero se tendrá que declarar la ausencia y después como consecuencia, y el paso ya vimos de los 2 años cumpliendo con todo el efecto publicitario, la muerte por desaparecimiento. Entonces, en la misma demanda, primero se declarará la ausencia y segundo, la muerte por desaparecimiento. Los trámites se adelantan en cuadernos separados y las solicitudes se resuelven con distintas sentencias. Tenemos la posibilidad, por eso les digo, es excepcional, de manera simultánea manejar 2 procesos, pero ojo que tienen su actuación independiente y tienen su sentencia independiente. El numeral sexto, el que sufre una modificación radical con una norma especial. Y entonces, ¿qué nos decía el sexto? Este es el cambio más grande en materia de procesos de jurisdicción voluntaria que se ha dado. ¿De qué nos hablaba el sexto? La interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta o del sordomudo que no pueda darse a entender y su rehabilitación, y de la inhabilitación de las personas con discapacidad relativa y su rehabilitación. Entonces, la interdicción y la inhabilitación. Pues hay que entender ahora que por una ley especial que es la 1996 del año anterior, de 2019,
desaparecen las figuras de la interdicción y la inhabilitación. Esto es importantísimo, ya les digo, es el verdadero fenómeno al interior de los procesos de jurisdicción voluntaria porque es un cambio grande. ¿Y por qué sale del Código General del Proceso? Pues porque les estoy mencionando una ley especial. ¿En qué consiste? Porque miren que este numeral 6 queda absolutamente reformado, porque ya les digo, la interdicción y la inhabilitación desaparecieron. ¿Qué establece esta ley? Es muy compleja, está en plena discusión, ahí tienen la referencia para que la vayan mirando. ¿Qué determina? Que los únicos incapaces ahora en Colombia son los menores de 18 años, no más, ya no los mayores con temas de interdicción e inhabilitación. Entonces se crean sistemas de apoyos para tomar decisiones, si quiere tomarlos, es un acto voluntario, pero ¿qué sucede? ¿Y cuál es el gran cambio? ¿Y qué se pretendió con esta ley? Permitirles, apoyados también en bloques de constitucionalidad, en nuestra constitución, en los tratados internacionales, que estas personas puedan por sí mismas, si ellos quieren, acudir a esos sistemas de apoyos. ¿Por qué? Porque es que antes siempre la decisión estaba restringida para ellos con base en este numeral sexto que existía. Y entonces tocaba someter a un régimen de un juez para que determinara si efectivamente estaba en interdicción o estaba inhabilitado, y si así era, él lo determinaba en la sentencia y a esta persona se le prohibía manejar, administrar sus bienes. Y se nombraba, por estar en esa calidad de interdicto, una persona que por él administrase los bienes. Ahora, con esta ley 1996, lo que se pretende es darle esa posibilidad que si él quiere tomar esos sistemas de apoyo, lo haga por su propia voluntad y no que tenga que estar referenciado en una sentencia para hacerlo. El numeral primero, entonces, modificado por ese artículo 36 de la ley 1996 de 2019, que quedó, que por medio del cual se establece el régimen, es ese régimen especial, para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Por eso nos atrevemos a decir que ese régimen de incapaces en Colombia son solo los menores de 18 años. Los mayores de 18 años ya tienen otra posibilidad porque pueden acudir a este régimen. Dentro del ejercicio de ese régimen está que rige a partir del 26 de agosto de 2021, se dio un espacio para que entrase en vigencia esta ley, que aterrizara esta ley especial, la 1996, y por eso quedó establecido hoy, no está vigente, empieza a regir a partir del 26 de agosto del año siguiente. Entonces, el nuevo texto, ¿cómo quedó? Adjudicación, modificación o terminación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico. Artículos 53, 54 y 55 de esa ley, para que la vayan, ya les digo, mirando. Y además, por disposiciones especiales hay que ver el 586, ya dentro del régimen de la jurisdicción voluntaria, que habla de la adjudicación de apoyos en la toma de decisiones promovido por la persona titular del acto jurídico, y el 587 que me habla de la modificación y terminación de la adjudicación de los apoyos. Entonces miren que ya el tema de jurisdicción voluntaria, si es que hay lugar a llegar a un juez, es a través de estas dos figuras, pero ya no la de la interdicción y la inhabilitación. Ya entran a jugar otros verbos y otras situaciones, que es la adjudicación de esos apoyos, si es del caso, o modificar y terminar esos apoyos que se han adjudicado. Eso en cuanto al numeral sexto. Terminamos entonces con los otros asuntos sometidos a jurisdicción voluntaria. El séptimo, la autorización requerida en caso de adopción. Este también ya está muy restringido porque existe ley especial en materia de familia y el régimen de la adopción entonces se maneja por allí. La autorización para levantar el patrimonio de familia inembargable. Bueno, usted peticionará si es del caso y lo solicitará al juez que ese bien que está sometido a un régimen de patrimonio de familia, pues pueda lograr que se levante ese gravamen. Cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado trámite diferente. Mire, este noveno es muy amplio porque está diciendo tenemos que estar ubicados en ese tipo de conflictos con esas características. ¿Cuáles? Los de la jurisdicción voluntaria que aquí ya vimos. Y si así es, pues
en asocio con el numeral noveno de la procedencia, pues se tramitará como un proceso de jurisdicción voluntaria. El 10º nos habla del divorcio, la separación de cuerpos y de bienes por mutuo consentimiento sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios. De eso ya también hemos hablado aquí. Por eso es que el divorcio, por ejemplo, en Colombia, tiene 3 vías. O la vía del común acuerdo, que si la vía del común acuerdo optamos por ella, la pareja que se quiere divorciar opta por ella, puede hacerlo por o en 2 escenarios. Uno ante los notarios, que es lo más común, u otra, aquí la encontramos en numeral 10º de los asuntos de jurisdicción voluntaria, que me dice que yo lo puedo hacer ante un juez de familia. Por eso ese es sin perjuicio de los notarios. Esta sería la segunda vía. Y una tercera vía para el divorcio, que es la contenciosa, o sea, cuando no hay común acuerdo o el común acuerdo se rompe, que ahí ya me envía a un proceso declarativo, a un proceso verbal. Entonces, esas son las 3 vías, las 3 rutas que hay en Colombia para el divorcio, la separación de cuerpos, separación de bienes, en fin, uno lo analiza con su cliente y escoge la vía. Ahí tienen el respaldo y ya saben cuándo se opta por cualquiera de las 3 vías. El numeral 11, la corrección, sustitución o adhesión de partidas de estado civil o del nombre o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel régimen de estado civil de las personas cuando se presenten errores, y aquí entonces se le peticiona a través de un proceso de jurisdicción voluntaria para cualquiera de esos verbos. Y el 12, y con él terminamos los demás asuntos que la ley determine, que sean por el trámite de la jurisdicción voluntaria, claro, estarían determinados por este trámite, que sería en asocio con el noveno. Yo siempre he dicho que el noveno y el 12 pues son exactamente lo mismo y podría cualquiera de ellos suprimirse y podría quedar perfectamente con base en el 9 cualquier otro asunto de jurisdicción voluntaria que no tenga señalado trámite diferente y determinado por la ley, de esa manera. Pero bueno, están consagrados ahí todos los asuntos de jurisdicción voluntaria. De tal manera que con base en ellos pues quedan barridos los 4 tipos de procesos que nosotros teníamos aquí que mirar y completamos el ciclo de lo que se llama procedimiento civil especial.